Cuando disfrutas algo, no deseas interrupciones. La palabra de Dios merece respeto. Continuamos. Pastor César Agustín. Para más información, comunícate a los números 56 67 70 63. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Noche que el Señor nos permite poder llegar a la intimidad de su hogar. Queremos hoy predicar la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos ustedes que nos están viendo. Es una bendición una vez más poderles saludar. Por la gracia y por la misericordia de Dios, hoy estamos en este lugar. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, Segunda Epístola Universal del Apóstol Pedro. Epístola del Apóstol Pedro. Segunda de Pedro, más conocido, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, Segunda de Pedro. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Amén. Amado Dios, le damos gracias por su misericordia en este instante, Señor, en la cual nos encontramos en este momento, Señor amado. Te pedimos que su palabra sea la que hoy bendiga nuestra vida, la que nos llene, la que nos renueve, la que nos haga libres cada día, Señor. Libres para buscarle, libres para acercarnos, libres para obedecerle, libres para hacer su voluntad, Señor. Aquel que está lejos, que pueda acercarse, aquel que hoy necesita, Señor, ahí, Señor amado, que usted se acuerde, aquel que hoy necesita, Señor, ahí que usted se glorifique, Padre. Ahí, Dios mío, le pedimos, aquel que en este momento está buscando alguna alternativa, alguna solución para poder corregir los errores en su vida, Padre. Hoy le pedimos que por medio de su palabra usted alcance a esas vidas, todas esas familias que hoy, Señor, que hoy están al pendiente, que hoy están esperando, que hoy usted se ha propuesto, Señor, en su grande misericordia, poder entregarles una palabra. Allá, Dios mío, en la intimidad de su hogar, le pido que su palabra bendiga las vidas. Padre Santo, le doy gracias en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra de Dios y hoy acerca de la condición en la cual se encontraban estos hombres. Nuestro tema para poder predicar hoy la palabra es la importancia de vivir en la justicia de Dios. La importancia de vivir en la justicia de Dios. En palabras prácticas, ¿por qué es importante vivir
en la justicia de Dios? ¿Por qué es importante vivir cerca de Dios y no lejos? ¿Por qué es importante ser obediente a Dios y no desobediente? ¿Por qué es importante permanecer en el camino recto de justicia? Nosotros somos seres humanos, nuestra vida está llena de errores, de dificultades, de fracasos, pero todas esas cosas que por muy tan fuerte y tan difícil que sean las circunstancias, no nos van a separar de Dios, siempre y cuando nosotros tengamos una convicción clara de lo que queremos. Porque Dios, en su grande misericordia, Él está dispuesto a ayudarnos, llevarnos hacia adelante y que el cumplimiento de su palabra para nuestra vida se lleve a cabo. Amados hermanos, la importancia de vivir en la rectitud, en la justicia de Dios, ¿cuál es? La Biblia nos habla claramente, amados hermanos, en estos versículos. Cada uno de estas personas fue advertido. Cada uno de ellos pasó una situación difícil. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en esta oportunidad: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo quiero decirle que a la luz de la palabra, dice Dios, Él no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él. Dios no los perdonó porque se rebelaron contra su voluntad, contra su propósito. Entonces, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él. Yo quiero darle una buena noticia. La buena noticia es que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por todos nosotros los pecadores. Que Dios en su misericordia está dispuesto a perdonarnos mediante su Hijo amado Jesucristo. Porque todo aquel que cree tiene vida eterna. Entonces, ¿cuál es la importancia de vivir en el propósito de Dios? La importancia es, amados hermanos, es que todo lo que nosotros hoy sembramos, lo vamos a cosechar. Padre de familia, hombre, mujer, joven, señorita, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, todo lo que nosotros sembramos, lo vamos a cosechar. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, versículo 6, dice: no se cansen pues de hacer el bien, que a su tiempo segarán si no desmayan. En la versión de la Reina Valera dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto es, si no desmayamos. ¿Cuál es la importancia entonces de poder vivir en la justicia de Dios? Es que vamos a cosechar, amado amigo, vamos a cosechar si no desmayamos. Dios está haciendo un llamado a todos los hombres y mujeres valientes por medio de su palabra, por medio de esta palabra, que si no desmayamos, que a su tiempo vamos a cosechar conforme a lo que nosotros hayamos sembrado. Mire, la palabra nos muestra el panorama. Dice que todo esto sucedió como... A mí me llama mucho la atención porque la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, el diluvio se llevó a cabo. Dios había advertido a todo aquella persona que se encontraba en ese momento que se volviese a Él, que reconociera. Noé predicó, Noé advirtió, pero la gente no, la humanidad de ese entonces no obedeció, no hizo caso, no quisieron vivir justos delante de Dios. ¿Cuál es la importancia de vivir una vida justa delante de Dios? La importancia es que a su tiempo nosotros vamos a cosechar conforme a nuestro caminar.
con Dios. Dios quiere que esta generación que le ama, que le busca, viva en justicia, la justicia divina. La justicia divina se refiere a esperar en Dios. Dios quiere en este tiempo que esperemos en Él, porque esta gente, los ángeles que pecaron contra Él, en los tiempos de Noé, la gente que no obedeció y quiso vivir conforme a su propia manera de pensar, a su criterio personal, esas decisiones los llevó al fracaso, al error, a la equivocación, sus propias decisiones, porque no quisieron vivir cumplidamente como Dios lo había establecido. Es por eso que hoy Dios dice en su palabra que Él espera que nosotros vivamos conforme a su voluntad, que no vivamos conforme a un criterio personal, conforme a nuestro razonamiento, conforme a nuestro pensar o a nuestro sentir, sino vivamos conforme a su palabra establecida. Posiblemente usted piense y diga, será mucho pedir. Para el que está dispuesto a serle fiel y a obedecer a Dios, esto no es una imposición, esto es una bendición. Este es el propósito más grande en la cual Dios nos hace la invitación, la cual Dios nos permite en su gracia, en su infinita misericordia. Dice la palabra, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, segunda de Pedro. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, la Biblia nos está diciendo claramente en este versículo que todas estas cosas, todos estos juicios que vinieron de parte de Dios, y en nuestra humanidad pareciera que Dios fuera un destructor, que fuera alguien que no tiene sentimientos y que no ama su creación. Pero no ese es el punto y no es esa la parte de comprensión. Dios nos ama a todos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera, imagínese usted de qué manera amó Dios al mundo, si fue capaz de dar, estoy parafraseando, fue capaz de entregar a su unigénito para que muriera por nosotros, para darnos vida eterna, para todo aquel que crea tenga vida eterna. O sea, de esa manera Dios mostró su amor. Posiblemente usted sea de las personas que diga, ¿será que Dios me ama? Bueno, si Dios me ama, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Si Dios ama, ¿por qué permite tantas cosas? Si Dios ama a la humanidad, al mundo entero, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Yo quiero decirle que muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor es la circunstancia de la ausencia de Dios en nuestra vida. Porque comúnmente nosotros culpamos a Dios como el culpable, tenemos a Dios como el culpable de nuestra desgracia. Pero son pocos los que nos atrevemos a reconocer nuestra indiferencia hacia Dios. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Si nosotros estamos, dice nuestro título central, la importancia de vivir en la justicia de Dios. ¿Realmente usted está viviendo en la justicia de Dios? ¿Usted está obedeciendo a Dios? ¿Usted tiene su corazón dispuesto, lleno de dificultades como cualquier otra persona, verdad? Usted, yo, lleno de dificultades, de errores, pero usted está dispuesto a obedecer a Dios. Porque la Biblia dice que todos aquellos, en palabras prácticas, todos aquellos que no obedecieron a Dios, fueron destruidos, fueron quitados
vino un juicio sobre su generación. Estamos viendo situaciones caóticas, una situación difícil muchas veces de comprender. Algunos la han asimilado, a otros les da igual. Pero Dios, en medio de esta situación, trae una palabra para todo aquel que abre su corazón. ¿Realmente usted está obedeciendo o está desobedeciendo a Dios? ¿Cómo está su condición de vida delante de Dios? Delante de Dios, delante de los hombres, puede tener aprobación, yo no lo sé, o puede tener que no aprueben su estilo de vida. Pero lo más importante es delante de Dios. La Biblia en Proverbios dice: y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y luego de los hombres. Ya, qué bonito, qué lindo, qué maravilloso que Dios venga. No había pecado, no había fallado. Vino y pagó el precio, la paga de nuestros pecados, la injusticia, la inmoralidad, el desvío, el desenfreno de la humanidad. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice el Señor en su palabra. ¿Cuál es el verdadero propósito de este evangelio? Dios anhela que esta generación valore el sacrificio de su Hijo, los padecimientos en la cruz a causa de nuestros pecados. Esto espera Dios de esta generación. Que nosotros, usted que está allí, que meditemos, que reflexionemos acerca de nuestra conducta delante de Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, o sea, Cristo pagó el precio de nuestra paz, el precio de nuestro perdón, el desvío, Cristo lo pagó. Ahora, a partir de ese momento, usted tiene la oportunidad, a partir de ese momento de que Cristo murió, con la bendición de que usted abre su corazón y reconoce lo que Jesús hizo en la cruz, morir a causa de nuestros pecados para darnos vida eterna. Eso dice su palabra. Entonces, ahora, el tiempo que resta en la carne, dice la palabra de Dios que debemos de vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Lo pasado, cabe mencionar lo que dice el versículo 3, primera de Pedro capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Entonces, el tiempo ha sido suficiente, dice Dios. Posiblemente usted piense totalmente lo contrario. Posiblemente usted no comparta y no piense lo mismo. Pero Dios dice: basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es suficiente. Ahora Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que reconozcamos, como le dije al inicio, la importancia de vivir una vida agradable delante de Él. ¿Cuál es la importancia de buscar a Dios? ¿De qué me sirve ser obediente a Dios? Este es el verdadero propósito de este mensaje. ¿De qué me sirve ser obediente a Dios? Nosotros somos sus hijos, y como hijos, Dios espera obediencia hacia Él. La bendición, como se lo dije al inicio, la bendición es que nosotros tenemos una promesa como hijos de parte de Dios, que lo que hoy sembramos lo vamos a cosechar, de que igual como nosotros padres terrenales, esperamos que por lo menos nuestros hijos nos obedezcan, y nosotros esa obediencia reconocerla de algún modo, alguna forma, siendo nosotros pecadores. Cuanto más Dios, que es perfecto,
que es santo, que no tiene tacha, error, preferencia. Él es perfecto. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es bueno. Debemos de buscar a Dios para no ser condenado con los impíos, para no ser desechados por Dios, porque aquel día no podremos culpar a Dios acerca de nuestro extravío, porque Él dice su palabra, la que acabamos de leer. Todas estas cosas, todos estos juicios vinieron como ejemplo a los que quieren vivir una vida descarriada. ¿Quiere usted vivir una vida descarriada? ¿Quiere usted vivir una vida lejos de Dios? ¿Quiere usted vivir en indiferencia hacia Dios? ¿Quiere usted seguir desechando a Dios? Es su decisión. Pero Dios espera y anhela que esta generación valore el sacrificio de su Hijo, los padecimientos en la cruz a causa de nuestros pecados. Sea bendito el nombre de Jesús, bendito sea su santo nombre para siempre. Quiero leer un último versículo para poder finalizar. Y dice su palabra, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es su regocijo? ¿Cuál es su gozo? ¿Cuál es su complacencia? En aquel entonces llegaron los discípulos contentos con Jesús, muy contentos, y dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús, de la manera más atenta, dice: yo veía a Satanás caer del cielo. Pero no se regocijen de que los espíritus o demonios se sujetan, más regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es su motivo de gozo? Su casa, su carro, lo material, su apellido, su familia, su religión. ¿Cuál es su regocijo? Su vida, su estilo de vida, sus dos mujeres, su vicio, su problema, su alcoholismo, su degradación sexual, su indiferencia. ¿Cuál es el motivo de su gozo? Su desenfreno. Dios quiere que esta generación le busque, le agrade, se acerque y entienda que Dios es importante en nuestra vida. Todas aquellas gentes, pueblos, naciones desaparecieron a causa de su indiferencia. Vinieron juicios, y los juicios de Dios fueron ineludibles, inevitables, y acabaron con todo por su indiferencia, por su impiedad, por su ingratitud. No sea ingrato, háblale su corazón a Dios, que Él le está hablando en esta noche. Padre amado, le doy gracias por su palabra. Levanto mis manos para darle gracias, para darle honra, para darle gloria, Señor. Amado Dios, gracias porque nos permite un momento poder estar acá, Señor, predicando su palabra. Gracias, amado Dios, gracias, Señor Jesús. En sus manos, Señor, están todos aquellos que nos han visto, que nos han escuchado, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Quiero invitarle a todos ustedes que hoy entendieron la palabra. Padre, bendice mi Dios a todos aquellos que hoy tienen una necesidad espiritual, que hoy entienden que lo más importante es buscarte, que hoy reconocen la importancia de vivir en obediencia a ti, Señor. Te pido, Señor, que perdone su vida, perdone sus pecados,
su indiferencia, que los ames, Señor, que derrames tu presencia, que los toques, que se vuelvan a ti. Y ahí donde están, que puedan reconocer su indiferencia, su pecado y que puedan recibir el perdón de sus pecados. Bendigo tu nombre, Señor, te doy gracias. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. En esta noche una bendición poder acompañarles con el mensaje de la palabra de Dios. Pastor César Agustín. Para más información, comunícate a los números 56 67 70 63. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube.